todo lo que digamos ya se está escuchando. Que sepas que es la conversación que más inquieto estoy arrancando porque me has abierto los ojos a que puedo utilizar esta aplicación con móvil. Entonces, que lo sepas. Te debo una ya. Todos los días se aprende algo nuevo. Ya, antes de empezar ahora, no nos conocemos y ya me has hecho un regalo. O sea que te debo una. Oye, Paula, muchas gracias. Como te comentaba, no hago presentación ni nada, o sea, tu nombre está en el episodio del podcast. Quien quiera saber, quien no te conozca, que busque tu nombre, quien no me conozca a mí, que haga lo mismo, y los que nos conozcan ya saben de qué va la onda del podcast. Entonces, agradecerte sobre todo que te prestaras a venir a charlar porque no nos conocemos. Entonces, muchas gracias, lo primero de todo, gracias por apuntarte. Y lo segundo, decirte por qué contacté contigo, ¿vale? A veces por redes pregunto, oye, si se os ocurre alguien que creáis que puede molar que venga de invitado al podcast porque creéis que tiene algo que puede servir, avisadme, porque yo no estoy al día de las movidas que haya podido tener todo el mundo en España. Entonces, de repente, me apareció tu nombre. Yo no conocía tu trabajo, te pido disculpas, pero me apareció varias veces. Y entonces hice una cosa que es mi búsqueda más exhaustiva del mundo, que es teclear el nombre en Google más la palabra salud mental, a ver qué pasa. Y entonces me apareció tu situación y pensé, vale, pues la voy a llamar. Entonces, eres la primera persona con quien no sé muy bien cómo preguntarte por el tema, porque es una de las cosas que más nervioso me pone a mí que el ser humano pueda hacer. Entonces yo me encontré, Paula, abusos, y de niña. Entonces, como son es la combinación que más nervioso me pone. Entonces, te agradecería que me arranques tú la charla. O sea, imagino que en algún momento tú lo has mencionado abiertamente como para que la gente de repente haya dicho, oye, habla con ella porque valdrá la pena, ¿no? Imagino que, no sé cuándo fue el momento o cuándo lo decidiste o si, cómo fue un poco ese abrirte. Pues, bueno, primero de todo, gracias por invitarme a tu podcast. Tú no me conocías a mí, pero ya que sí. Y No, te escucho cada mañana. muchas gracias. Y bueno, efectivamente, sí sufrí abusos sexuales durante mi infancia, durante 4 años y un año en mi adolescencia. Y bueno, es un trauma que gracias a Dios a día de hoy puedo decir que he superado, pero que a lo largo de toda mi vida, tengo 38 años, he vivido normalizando esta situación. Porque, pues bueno, en mi casa se ha normalizado, hay que salir adelante, en cada casa hay problemas y bueno, pues hay que seguir, ¿no? La vida sigue. Y bueno, pues así lo hice. Sin embargo, llevaba ya como un año y medio, pues no sintiéndome bien, no estando bien del todo, no sabía que se originaba todo en ese trauma infantil. Eh, y bueno, me dieron un premio que era el Promedio Influencer con Valores y como yo estaba ya haciendo mucho trabajo interno, todavía no había empezado en terapia, pero sí estaba trabajando bastante, pues fue como en marzo del año pasado. Y, y entonces recogí ese premio. Y estaba mi marido, yo llevo casada 11 años, llevo 16 años con él, y bueno, estaba mi marido, y bueno, mucha gente que conocía en el público. Y bueno, yo escribí una carta y la leí, mi marido no sabía ni qué le iba a contar, en ese momento no quería que nadie lo supiese porque no quería que de alguna forma pues pudieran influenciarme en, pues no digas ahora o no es el momento. Yo lo tenía escrito y si de pronto sentía que lo era, pues lo iba a hacer y lo hice, porque también durante mucho tiempo se me había juzgado, llevo 15 años dedicándome a la comunicación digital, se me había juzgado porque había llegado donde estaba por la familia en la que había nacido, por un poco pues la situación y el entorno familiar o económico de lo que la gente piensa que era mi familia, ¿no? Y bueno, es una persona que desde los 18 años me fui de casa y tomé las riendas de mi vida en todos los sentidos. Entonces dije, pues bueno, muchas veces se juzga sin saber el trabajo que hay detrás o las vivencias o las mochilas que tiene cada persona, ¿no? Y esta es la mía. Y sin darme cuenta, cuando conté mi historia, a lo mejor
egoístamente para liberarme a mí, me di cuenta por todo lo que pasó durante los días siguientes, que fue abrumador para mí, que tantísima gente había pasado por lo mismo que yo, o estaba pasando por lo mismo, o lo había pasado y hasta que yo no lo conté no había sido consciente, que, que de verdad me quedé abrumada. Y entonces sí que empecé a trabajar con una asociación y con un equipo que se llama Somos Estupendas, pues que ellos al final se dedican a dar apoyo psicológico a personas con diferentes traumas, pero también se toca mucho en el abuso sexual infantil, porque su creadora sufrió abuso sexual infantil. Y bueno, pues me dijeron que 1 de cada 5 niños ha vivido o vivirá abuso sexual infantil. Me parece una cifra aterradora. Y, y bueno, como me llegaban tantos mensajes, audios, de un momento que para mí era incontrolable y sobre todo que yo al final no soy especialista en poder ayudar a estas personas, se pasa por ello, pero cada persona es un mundo, cada situación es diferente, dentro de que hayamos vivido lo mismo. Y llegó un momento que como yo no estaba en terapia, empezó también un poco como a arrastrarme, ¿no? Todas esas historias. Y bueno, pues a través de esta asociación y de Somos Estupendas, empezamos a dar como a tender una mano a todas las personas con cursos completamente gratuitos, sobre todo para padres en prevención, que lo veo importantísimo, y yo sé lo que quiero enfocarme yo ahora en esta prevención del abuso sexual infantil. Eh, pues a tenderles una mano, a ayudarles, a romperles, a que no tengan miedo a contarlo, porque el problema del abuso sexual infantil es ya no solo lo que tú vives, sino que cuando tú lo cuentas, te quieres contarlo, que es un paso inmenso, en el 95% de los casos se estructura una familia, porque suele ser en el entorno familiar. Yeah. Ostras, me acabas de abrumar con información porque hay una cosa que jamás hubiese pensado, ¿eh? Te voy a parecer un lerdo, pero nunca lo hubiese pensado. Y ha sido la palabra prevención. O sea, porque de repente cuando has mencionado la prevención, en mi cabeza inmediatamente ha aparecido el que esa prevención viene porque, hablo por mí, el cuando se instalaría en mi cabeza la sensación de debo prevenir esto. O sea, vendría provocada por el pensamiento de hay algo en este entorno peligroso. O sea, que puede hacer que esto suceda. Entonces, claro, me resulta muy llamativo hostia, si sospechas que eso puede suceder, que incluso así te mantengas cerca del entorno. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Es que de repente me has abierto una puerta que me ha volado mucho la cabeza con la palabra prevención en este asunto, porque nunca lo había pensado. Pero sabes también, es tan importante porque al final, cuando se da un caso de abuso sexual infantil, yo en mi caso lo empecé a sufrir con 4 años, no estoy formada, no sé ni lo que está bien ni lo que está mal, sí. no tienes una opción, ¿no? Entonces, sí es cierto que si a ti no te educan en una serie de comportamientos, Vale. no he hecho la culpa, por ejemplo, en este caso mis padres, porque Entiendo. no me hayan dicho, porque al revés, mis padres eran, oye, por educación se saluda, o... Entiendo. Y en muchas ocasiones es un tío o es tal, oye, dale un abrazo, tal. Entonces, Vale. ¿en qué punto un niño con 4 años sabe que ese abrazo, si va más, es bueno o es malo, o que no se llamen las cosas por su nombre? Pues no, pues es que pitilín, pues no, se llama pene. Y es que si tú le das nombres que no son, pues luego de repente cuando están abusando de ti, ay, pues toca el pitilín, ay, pues tal. Y un niño no sabe hasta qué punto es un juego o va más allá, ¿no? Vale, te entiendo. Ahora sí te entiendo. Vale. Creo que lo había entendido yo mal. O sea, estamos hablando más de, por tratar de hacer una traducción que yo entienda, de desbloquear desde la infancia el poder mencionar abiertamente que algo que está pasando es raro. O sea, que no escondas ciertas cosas. O sea, claro, no esconder, sino educar en hablar, ¿no? Efectivamente, educar en hablar y también en comportamientos. Pues imagínate que se eduque
pues mira, ¿quieres que te acompañe a hacer pis o que te ayude a hacer pis? Vale, pero las horaditas, ¿quieres que te las baje yo o tú? Que sea el niño el que Vale, elija. Son cosas que incluso yo jamás hubiese pensado, ¿sabes? ya, Pero que ahora, viendo el porcentaje tan alto que hay y que pasa, o sea, es aterrador, pero es que es así. Es que pasa constantemente y muchas veces durante periodos muy largos, porque hay niños, o sea, muy diferentes que a lo mejor no exteriorizan, pues no se quedan callados. Yo siempre he sido una niña súper alegre, súper abierta, que nunca te hubieras imaginado al verme que yo estaba sufriendo abusos sexuales. ya. Vale, vale. Ahora sí lo entiendo. Claro, me parece súper potente ese enseñar a comunicar, por ver si definitivamente lo entiendo, ¿eh? Es el tratar de. Voy a bajarlo un poco a tierra con ejemplos muy superficiales, pero que a veces creo que ayuda por lo menos a mí, a tener la certeza de que lo he entendido. Es que si de repente ese niño o esa niña es acompañado al baño por un adulto, que de repente ese adulto le baje la ropa interior sea motivo de conversación después para el crío, ¿no? De sí, he ido a hacer pis y bueno, me ha bajado los calzoncillos no sé quién. Y es como, espera, ¿qué carajo ha pasado aquí? ¿No? O sea, tratar de poder ver a través del lenguaje cuando algún adulto se ha saltado una regla, ¿no? Efectivamente, y sobre todo que sea también el niño que tú le des el poder en decir quién me baja las braguitas del Vale, calzoncillo y quién no. claro, Esta vale, zona no la tiene que tocar todo el mundo, vale, ¿no? vale, entiendo. Claro, vale. Es que yo creo que me sucede a veces una cosa que al no ser padre, muchas veces no me planteo ciertas situaciones que a lo mejor van a suceder en el día a día con un crío. O sea, nunca me hubiese planteado o sea, hasta hablar contigo nunca hubiese pensado, es verdad que a lo mejor mi hijo alguna vez necesita ir al baño y yo no estoy y le tiene que acompañar a alguien. Nunca lo hubiese pensado porque no soy padre. Vale, entiendo ese trabajo de prevención. Ostras, de hecho, me parece imprescindible de repente. O sea, me parece que es ahora mismo, si me pongo en el lugar de un crío de 4 años, me parece que es la herramienta más poderosa que se le puede ofrecer a un crío, ¿no? Es su elección, él decide quién entra en sus zonas y quién no, ¿sabes? O sea, con entrar quiere decir de Sí, tocar, sí, te entiendo, claro. ¿sabes? Y yo tampoco tengo hijos, y, pero desde te pones a recordar siendo niño, pues había cosas que eran normales. Yo que sé, yo de hecho nunca he sido una niña pudorosa y los abusos sexuales a mí no me han condicionado mis relaciones sexuales a futuro, ni me dio vergüenza que tal, o sea, no. Me hizo el Ya. amor, además, estoy en sesiones de fotos y yo no tengo nada de pudor, o sea, en ese sentido a mí no me ha afectado. Pero Ujú. es cierto que hay una serie de rasgos que hay que educar, que yo he visto que a lo mejor se han normalizado cuando yo era pequeña. Ya no solo eso, sino el hecho de, pues es bien, este es mi amigo Perico, dale un beso, dale un abrazo. Y entonces, claro, pues si tú das esos abrazos a diestro y siniestro a Ya. todo el mundo sin tan visión, pues llega un momento que ya un beso y un abrazo, y ahí te diferencia con otra cosa cuando tus padres lo ven bien, ves educación y tienes que hacerlo porque si no, eres mal educado. ¿Sabes? Hostia, es que ves cómo yo sabía que iba a ser uno de los temas más difíciles para mí de gestionar, porque me pone muy nervioso. Adultos niños me pone muy nervioso. Varias cosas que había de la primera vez que hablabas. Me llama la atención cuando sí que he conocido gente que ha sufrido abusos, etcétera, etcétera. Entonces, es como que siempre hay un momento en el que todo estalla en la cabeza, ¿no? De adultos es como que sucede de críos, algo que no sé si tú me vas a poder ayudar a descifrar, algo lo bloquea, algo lo deja como tapado, se bloquea, no sé si es el propio crío, no sé si es la inercia de la vida, el que deje de suceder, no sé qué es, algo lo bloquea, eh, se queda como una especie de recuerdo difuminado algunas veces, no como muy presente, o sea, casi como si fuera un sueño, en algunos casos, insisto, casi como si fuera un sueño, y de repente llegado a algún momento es como que, no, sueño mis cojones, y de repente estalla todo. ¿Es un proceso habitual ese, más o menos?
Yo creo que depende también de cada persona. No es que lo bloquee, a lo mejor si una niña también depende mucho de la reacción del entorno. Como te he comentado al principio, pues en mi casa fue como, pues esto ha pasado, hay que seguir adelante, como quitarle, no es que Ya. le quitara la importancia, pero es al final algo que, bueno, por supuesto luego si hablamos ya de que no hay ayuda ni protección al menor en este tipo de casos. Se dice que ha evolucionado desde que me sucedió a mí, pero tampoco te creas que hay mucha evolución. Ya. Entonces, la manera en la que tú tienes de, pues a lo mejor, enfrentarte al abusador es en un juzgado que el niño tenga que, o sea, que tenga que presentar pruebas, que pruebas van a presentar un niño de, pues yo en mi caso, de 4 o 6 Ya. años, y que encima tengas que repetir y recordar todo delante del abusador mirándole a la cara, pues creo que es mucho más traumático, ¿no? Entonces, en mi casa fue como, esto no se va a hacer, se sigue, tal, eh, siempre que queráis hablar de esto se habla, pero la vida seguía y sin darle como mucha importancia, ¿no? Entonces, pues yo directamente lo que tú dices como un sueño, lo tapé y mi vida siguió. Eh, y de hecho, hay una frase que me encanta, que tengo subrayada de tu libro, que es, lo que sucede es que el día menos pensado, la burbuja que has creado para intentar que todo duela mucho menos, estalla. Pero en lugar de hacerlo para afuera, lo hace hacia adentro. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí. Tú sigas adelante y, bueno, pues cada uno lo hará de una manera. Yo, este trauma que he vivido, en vez de llevarme las cenizas, que sí, durante 2 años está en la mierda, porque es así, Ya. pero en vez de llevarme las cenizas, me hizo ser una ave fénix. Es decir, yo voy a tomar las riendas de mi vida. Eso sí, huía del pasado, intentaba no recordar. Yo hablaba de esto pues con mis amigas íntimas, con mi marido, como sí, me pasó esto, pero no me ha afectado, ¿no? Y bueno, me convertí en una persona sumamente ambiciosa, perfeccionista, con un toque tremendo, eh, que llegó un momento que estaba intoxicada de perfeccionismo, de cortisol, y mi cuerpo empezó a petar hasta que yo peté porque estaba agotada y no podía más. Y bueno, pedí ayudas, empecé en terapia. No es que no hubiese ido antes a terapia porque pensaba que no me iba a ayudar, sino porque creía que no la necesitaba. Empecé en terapia y gracias a Dios, bueno, mi psiquiatra es María Rojas Estapé, me ha ayudado muchísimo en este proceso. Y, y me di cuenta que además de esos abusos, pues habían habido muchas más cosas y que todo era esa lucha mía constante porque todo fuese perfecto, por no volver a vivir la imperfección del pasado, por que la gente no me viese vulnerable, porque yo sentía que si se me veía vulnerable, se me podía hacer daño y ya me habían hecho daño cuando más vulnerable era, que era una niña, ¿no? Entonces, pues era mi forma, por inercia, hacerlo. Y por supuesto, luego en terapia, hice terapia MDR, que porque yo había veces que me daba miedo. ¿Este recuerdo era realmente así? ¿Hasta qué punto era así ya desde que se va pensando, ya se me lo estoy inventando? Porque era tan pequeña que tenía recuerdos tan difusos que había momentos que decía, esto no va a pasar, esto no, esto tal. Entonces, gracias a la terapia MDR, pude conectar esas dos partes de mi cerebro donde está el trauma y vivir todo realmente como pasó. Fue muy duro, pero me aclaró muchas cosas. Y ¿crees que cuando sucedió la primera vez, ya en aquel momento eras capaz de ver que algo había cruzado ya una línea? O sea, como crío. Yo Sí, sí. ¿no? Vale. Sí, porque aparte es la forma, el abusador que tiene de hacer las cosas como a escondidas, se le ve con miedo, se le ve angustiado, pues si oye un ruido. Entonces hay una serie de comportamientos que no son normales. Yo siempre he sido una niña muy madura para mi edad y después de esto pues mucho más, pero era, me fijaba mucho en todo, muy observadora y eran cosas que no eran normales, ¿no? ¿Y crees que hay recordarías el momento en el que ya de adulta haces ese clic donde todo se encaja? O sea, entiendo que hay un momento en el que eso sucede, como comentas en tu entorno,
se reduce a hablemos dentro de nuestro círculo todo lo que necesitéis, pero tiramos para adelante, o sea, esto se queda aquí en el círculo, tiramos vida, esa vida va pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú notas que hay un momento clave, o sea, ¿serías capaz de detectar en qué momento dices esto de tirar para adelante no está yendo, no me va a venir bien? O sea, esta estrategia de tira para adelante no funciona. No funciona. Todo empezó, pues como te he dicho, hace 2 años porque empecé a sentirme frustrada en una situación que no podía controlar. Después de que yo, de alguna forma, tomase esas riendas de mi vida y que todo dependía de mí, porque eran pues mis cosas, mi vida, mi proyecto de vida con mi marido, mi casa, mis cosas, todo tenía un orden, un control ultra controlador a perfección. Y cuando llegó una situación que no pude controlar, que me estaba frustrando muchísimo, empecé a generar, pues, estuve viviendo con ansiedad y un estado de alerta durante muchísimo tiempo sin saberlo, ¿no? Y ya se convertía como, yo siempre soy una persona que nunca dejaba mi cabeza descansar, que todo el rato quería estar haciendo cosas, hiperactiva, y todo eso inconscientemente por no pensar en lo que había vivido, pero yo no era consciente de eso. Yeah. Entonces, nada, ya llegó un momento que cuando yo pedí ayuda, porque creía que era, no, es que soy tan perfeccionista que estoy agotada, estoy petando, tengo una ansiedad horrible, tal, pues empezamos a ver y todo venía por eso. Pero, y sí, he tenido abusos sexuales, pero sí, pero no me afectó, ya tal, y todo, pues al final venía de ahí. Hostia, pero es súper curioso porque fíjate que de repente, no sé si te lo parecerá como me lo parece a mí, da la sensación que la propia fórmula que se eligió para no hablar de eso, o sea, para escapar de eso que había sucedido, es lo que hizo que realmente luego fuera imprescindible para ti hablar de eso. Es, la vida sigue, haz cosas, tira, haz. Y entonces, esa velocidad que parece como poner el coche a 200 para alargarnos de aquí, es la que de repente ha hecho que tú nunca pudieras bajar de 200 hasta acabar empotándote contra una pared, ¿no? Es como que la propia fórmula de escapar ha sido la que ha hecho que tuvieras que frenar y contarlo. Efectivamente. O sea, es que no es situación de él. Es eso, es así. Es alucinante porque todo el mundo decía, no, entonces tú has tenido presión por tus abusos sexuales. No, o sea, No, o sea, no. o sea, Sí, pero no. sí, pero no, Sí, claro, pero o sea, no. claro, o sea, de repente ha habido mucha, o sea, voy a decir algo que fuera de contexto podría sonar a una barbaridad, pero realmente lo que te ha hecho estallar ha sido el querer huir de esos abusos, ¿no? Ha sido lo que realmente ha hecho que todo estallara, el querer fingir no ha pasado nada y tirar millas. O sea, no sé cómo hubiese sido la alternativa, no sé cómo es enfrentarse a eso, pero claro, hay algo interesante también para cualquiera que pudiera estar escuchando, la sensación de tratar de taparlo solo está haciendo que el agua hierva. Fin. Tarde o temprano petará. O sea, vas a necesitar soltarlo. Yo entiendo que en el momento que lo sueltas, por imprevisto que fuese para tu entorno, que incluso por cómo comentas debió ser también un poco imprevisto para ti, ¿no? Porque aunque llevaras la carta escrita, si de repente todo dependía depende de cómo me sienta, ¿cómo fue ese momento? Porque un depende de cómo me sienta es tremendamente arriesgado. O sea, ¿qué te hizo sentir sí? Porque de repente es como que se apagan todos los diferenciales de lo que puedan pensar los demás, todos los diferenciales de la preocupación que puedan tener familiares, entorno, amigos. Es como, de repente, dejó de importarte absolutamente todo excepto tú, ¿no? Por primera vez, la única que importaba era yo. Claro. Por primera vez para mí, solo me importaba... o sea, era como si hubiese tenido un monito en una jaula que quería salir durante mucho tiempo y se iba a 200 y es que estuve en un momento de decir, nada tiene sentido. O sea, una crisis de identidad, o sea, todo. Fue como todo junto y veía que no salía el límite. Y yo soy una persona
súper positiva, de solucionar las cosas, y mi vida no paraba, yo seguía, Ya. con las fotos que se contan, que sí, el directo, que sí, o sea, todo seguía como si nada pasase, pero, por supuesto, mi entorno sí que sabía que yo no estaba bien y yo estaba, o sea, que había días que quería desaparecer, es decir, qué horror, o sea, es sentir tristeza, de verdad, ¿sabes? Como dolor. Y es un sentimiento horroroso, pero que también esa mierda me ha hecho Por fin como alcanzar el cielo, por así decirlo. Es que es verdad, es que ahora me siento tan bien y tan liberada. wow, como que el equilibrio está. Ya, y es súper curiosa esa sensación de liberación de, de decirlo en voz alta para uno mismo. O sea, creo que no todo el mundo es muy consciente de eso. O sea, creo que si se pudiera eh, embotellar la sensación de liberación que uno siente al mencionar ciertas cosas, creo que sería inevitable que todo el mundo lo hiciera, porque creo que muchas veces ponemos en una balanza es que si digo esto yo me liberaré, pero ¿qué pensarán los otros? Y de repente te das cuenta que la sensación de liberación está tan por encima de lo que puedan pensar los otros que dices, pero ¿y yo esto por qué me he callado tanto? Si solo necesitaba decirlo en voz alta. Fin. Y es como volar Totalmente. de repente. Y me pasó una cosa, ya lo he contado en una entrevista, pero el día que me entregaban este premio, de repente, yo no lo dije en casa ni nada, es así, vino mi marido y luego nos íbamos a cenar con unas amigas, tal. Y un día apareció mi hermano. Nosotros somos 7 hermanos y concretamente este hermano que apareció, hemos trabajado juntos, ha sido mi representante, nos llevamos 1 año y medio, o sea, somos uña y carne, entonces al verlo aparecer ahí fue como, no voy a poder hacerlo, porque al final, pues te involucras a tu familia, o sea, esto ha Ya. pasado en mi entorno familiar, ¿no? Entonces dije, Dios mío, no voy a poder hacerlo. Entonces, justo el sacerdote me dijo, está buenísimo, me quedo fuera, ¿vale? Como no voy a ver los premios, tal, no sé qué. Nada, nada, no te preocupes, no te preocupes. Y dije, pues mira, o sea, esto es otra señal, que los otros vemos un Totalmente. Es como, necesitas estar sola para esto, no va a haber nadie, no te preocupes, no va a haber nadie involucrado en esta movida. Oye, ahora entiendo que además, si estáis trabajando en la prevención, etcétera, etcétera, ¿crees que hay formas de detectar que a un crío le pueda estar pasando algo? ¿Puede haber pasado por algo así? ¿Habéis detectado algún pequeño patrón? A ver, hay varios como síntomas, por Ajá, así decirlo, patrones que sí pueden servir para detectarlo, ¿vale? Pero no se suelen dar todos porque, como te digo, cada claro. niño tiene un carácter y lo vive de una forma diferente. Pero, por ejemplo, si de pronto un niño no quiere ir, me lo invento, a casa de su amigo menganito a dormir, o no quiere ir a jugar al tenis, de repente más. Pues bueno, a lo mejor en el vestuario está pasando algo, o en casa del enanito hay un hermano mayor o una hermana, ¿sabes? Y Ya. entonces, esos son cosas alerta, ¿sabes? De pronto hay algo que les gusta hacer y que ya no quieren hacer, ¿no? Entonces, es importante esa comunicación. O que le da miedo que le toquen en determinadas zonas, o de repente está más apático, o, no, o falta de hambre, o al revés, más hambre, más ansiedad. No sé, es que hay muchos patrones que pueden ser, Tú, pero sí tú, que de repente comportamientos diferentes, ¿no? vale. O sea, es evidente, hay un cambio de comportamiento, no es, Ujú. o sea, hay algo que llama la atención. Tú, y si me lo has contado, te pido disculpas, porque entonces me habré perdido esa parte. Em, Tú sufriste los abusos, entre que tú los sufriste y se enteró tu familia, ¿pasó mucho tiempo? Mm, ¿O yo fuiste, o empe- fuiste alguien que lo mencionó, o sea, que dejó caer que estaban pasando cosas? O sea, como Lo niña, ¿eh? conté yo. lo conté Lo yo en contaste casa. tú. Sí, Vale. Lo conté con 6 años y yo empecé con 4. ¿Qué, qué fue? ¿Te puedo preguntar qué fue lo que te hizo retrasar tanto el contarlo? Es decir, ¿eras consciente de que estaba sucediendo algo y estabas bloqueada acerca de cómo contarlo por algún motivo en especial?
Sí, porque normalmente el abusador mete miedo, te hace sentir culpable. Yo he estado Vale. durante muchos años con un sentimiento de culpa sin saber por qué. Y porque en el momento que eres abusada, también te sientas culpable porque no entiendes, también vives el amor desde la violencia. O sea, en Ya. un acto que tienes que saber amor lo vives desde la violencia. Eh, mm, Luego, pues también la sensación como en mi caso de asco, de miedo, pues si lo cuentas te va a pasar esto, ¿no? Entonces, eh, pero llega un momento ya que cuando, o sea, en mi caso, pues al principio era como no muy constante y llegó a empezar a ser algo muy Vale. continuado. Y para mí, pues ya era pues un sufrimiento. Es que claro, o sea, lo que me sucede además con los críos es que no hay, son todavía muy distintos. Explico, entre los adultos creo que llega un momento donde tenemos casi una especie de códigos comunes, donde nos podemos entender, más o menos, donde hay pistas, donde tienes un amigo un poco más con el que puedes. Entonces, claro, en los críos me parece un mundo totalmente verde para mí. Es como que casi como que cada uno fuera extremadamente individual, o sea, como que fuera súper complicado. Entonces, me encantaría saber cuáles son las sensaciones que un crío, tú que desgraciadamente lo has sufrido, saber las sensaciones que fueron las que te empujaron a realmente decir, bueno, basta ya, esos clics, o sea, en qué momento de repente el niño dice, ya no puedo más, porque por cómo hablas y por lo que veo en ti, es como que eh, o tuvo que haber un cambio de patrón muy grande en los abusos, o hubiese sido como muy capaz de tirar millas, de tiro sin que nadie se entere. O sea, no sé si es la sensación de si el miedo a decepcionar a tus padres, no tus padres en concreto, sino el miedo de decepcionar a los adultos que viven contigo, o si no sé qué es lo que puede hacer que a un crío le bloquee. Yo creo que ya, o sea, lo que lo bloqueé para no Para contarle con, hijos o para claro, contar. claro, para no contarlo y qué es lo que desbloquea después la posibilidad de contarlo. Porque a veces lo que pienso, si trato de pensar en ser un crío, o sea, vuelvo a cuando yo era niño y jamás he vivido nada, ni mucho menos parecido. Trato de ponerme en momentos estresantes para mí de, venga, que nadie se entere. Y entonces me doy cuenta que el único momento en el que yo verbalizaba las cosas era cuando me sentía ya incapaz de gestionarlo por mí mismo. Y ese era el momento en el que necesitaba verbalizar algo, cuando ya tenía la sensación de necesito un adulto en esto o necesito alguien con más experiencia en esto. Entonces, claro, si hago esa traducción al mundo abusos, lo que pienso es, los abusos llegan a un punto en el que el niño dice, yo no puedo gestionar ya esto y necesito que alguien entre aquí, porque ya no sé, ya va más allá del asco o de lo que sea, o sea, ya va en un punto en el que me estoy yendo a un sitio que no sé ni cuál es. Entonces, no sé si en los críos funciona igual. A ver, como te digo, está ese sentimiento de culpabilidad y de miedo, por supuesto. Te bloqueas para contarlo por ese miedo, porque llegas a pensar, si es muy prolongado en el tiempo el abuso, llegas a pensar que se puede enfadar contigo si lo cuentas, ¿sabes? Porque tú eres la mala, te hacen ver que tú eres la mala, ¿vale? Y luego, o sea, en mi caso, ese primer abuso no fue de un familiar, eh, pero en muchos casos sí lo es. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo cuentas, también 4 años a lo mejor no, pero ya con 6, 7, pues, si yo lo cuento, imagínate que de alguien está usando su tío, voy a romper mi familia. Ya no voy a ir a casa de los primos, ya no tal. Pues eso también es horrible, ya no solo lo que tú sufres, sino eso. Y en mi caso, a mí lo que me hizo contarlo, que he sido consciente también gracias a la terapia, han sido dos cosas. Que ese abuso por esa persona empezó a multiplicarse y empezó otra persona también, entonces ya eran dos abusadores. Y proteger a mi hermano pequeño. Hostia, vale. Porque intuías que podía pasar. Me daba mucho miedo que Te pasase. daba miedo que pasara, o sea, Sí. vale.
me daba mucho miedo y de hecho yo siempre decían, pues yo siempre moría en el colegio, o sea, era como un bichillo, ¿no? Entonces, que todo tendrá su porqué también. Pero Imagino. claro, yo me acuerdo que a mi hermano le decía, nosotros íbamos en una finca porque mi padre era piloto y entonces pues íbamos cerca del aeropuerto en una finca y bueno, estaba pues nuestro jardín, nuestra casa y la casa de los guardeses, ¿no? Que era donde ahí me sucedían las cosas a mí. Entonces, yo me acuerdo que pues, jugando los fines de semana yo le decía a mi hermano, no puedes ir a la casa de los guardeses porque hay una familia de osos que se quiere comer a mamá. Y le dibujaba hasta un mapa, ¿vale? Y con mi madre en la cama y tal. Y le cantaba hasta una canción para asustarle diciendo que venía la familia de osos. Mi hermano pequeño se lo contaba a mi madre cuando mi madre venía a casa. Mi madre, pero qué niña tan mala, pero ¿cómo la asustas así? Yo no era consciente de que eso lo hacía para que él no fuese ahí y no le pasase lo mismo que a mí, que era donde me sucedía, ¿sabes? Ya. De mayor sí que he sido consciente y de hecho le dije a mi hermano, oye, esto lo hacía para protegerte, ¿sabes? No era tan mala, Claro. te estaba salvando. Hostia. Claro, es desde la mentalidad de crío, claro. Claro, Es un claro. crío salvando a otro crío, claro. Es que no hay más. Es que puedo hacer meterte miedo. O sea, tengo que meterte miedo, acercarte ahí. Hostia, pero fíjate, se me acaba de abrir una puerta terrible en mi cabeza que es, hostia, el terror que debías sufrir tú de cría. Es decir, una niña que intenta aterrar a su hermano acerca de lo que puede suceder si se acerca a un sitio, es porque el terror que ella sufre en ese sitio ni siquiera es llevadero. Porque si no, no te planteas marcarle el terror a otro. Entonces, claro, de repente es demoledor, porque es... Hostia, no, lo siento mucho, de verdad, Paula, o sea, me parece aterrador. Entonces, claro, es una gestión de algo que sucede que tiene todo el sentido del mundo que haya un momento donde tú empieces a tener esa ansiedad de esos 2 años, porque es como, imagino que se instaló en ti la sensación de querer huir todo el tiempo. Mi vida era una huida constante. Sí, es huir, claro. El terror se instala con una fuerza salvaje a los 4 años y entonces ese terror yo entiendo que lo que le hace al cerebro es decirle, no, la forma de estar bien es tener miedo y huir. Primero porque es lo que tú has transmitido a los otros para que no se acerquen ahí, entonces has trabajado en ten miedo y claro, si en el momento en el que tú comunicas esto es lo que ha pasado, lo que dicen es tiramos, esto no ha pasado, no paramos, o sea, no paramos a analizar en seco esto, no hay, o sea, simplemente tiramos millas, tu cabeza se construye en base a la manera de sobrevivir y olvidar las cosas es no dejar de hacer cosas en ningún momento. Entonces, claro, eso es insostenible. Es insostenible, yo colapsé, o sea, mi cabeza no paraba y yo no paraba. O sea, si no hacía deporte, empecé a hacer deporte y me apunté a la carrera y me convertí en maratoniana y ahora acabo en las 6 majors del mundo. O sea, todo tenía que ser en exceso y en no parar. Pero ahora te pongo el ejemplo del deporte, pero es así en absolutamente todos los ámbitos de mi vida. También ten en cuenta que con lo que te he contado de cómo de alguna manera yo metía el miedo a mi hermano para protegerle, yo con 4 o 5 años en aquel momento lo que estaba era también asumiendo un rol de madurez que no me correspondía tampoco. Hombre, no solo es que estés intentando asustar a tu hermano, es que estás protegiendo a tu hermano. Te protejo a través del miedo. Entonces, de repente es tu miedo a lo que ya está sucediendo, hay que sumarle el miedo a que de repente pase lo mismo con otra persona a la que quieres. Entonces, es estar como con un miedo encima de otro miedo, tratando de proteger, tratando de camuflar, disimular. Entonces, es como si de repente los primeros años de una cría sean una cría disfrazada de muchas cosas. Porque además estoy ocultando lo que está pasando, estoy siendo hija, estoy siendo hermana, estoy siendo estudiante a los 6 años, da igual, la mierda que se haga, hacer ceniceros con macarrones o lo que sea, pero que tienes que estar siendo todas esas figuras al mismo tiempo y gestionando lo que sucede.
cuando de repente te abres en canales, bueno, tiramos, pues hay un momento en que yo creo que tu cerebro ni siquiera es que esté huyendo, está huyendo y al mismo tiempo tiene que ir previniendo fórmulas para no detenerse nunca. Entonces está trabajando en 3 planos distintos. Entonces llega un momento donde la cabeza dice para, y fíjate que veo que tiene bastante sentido que ese frenazo sea en un momento de reconocimiento, ¿eh? Tiene todo el sentido del mundo, porque por absurdo que pueda parecer, cualquier momento de reconocimiento, y yo creo que cualquiera que haya tenido un momento de ese tipo, un premio, lo que sea, da igual, aunque luego no te quedes ahí, aunque luego sea muy efímero, porque a las 24 horas ya se te ha olvidado que te han dado el premio y tú estás trabajando en otra cosa, etcétera, etcétera, ese segundo es como una especie de lo estás haciendo bien. Y yo creo que ahí el cerebro tiene como una especie de clic de si quieres cambiar algo es ahora. Y entonces probablemente en ese segundo es cuando sacas la carta y dices, pues ahora, porque hay que frenar un poco, amigos, porque es que si no muero, es que si no voy a morir. Literal. Hostia, Y me quedaba trabajo por hacer después de esa carta. Mucho. Y todavía me queda mucho. O sea, esto no es un... Ya he encontrado el equilibrio y mañana pasará otra cosa. Y es saber gestionar ahora, sabiendo quién eres, saber gestionar todo lo que pueda ir viniendo. Pero mi problema también es que aparte de huir y de ir a 200, es que todos los objetivos, como te he dicho, soy una persona súper ambiciosa, todas las metas que me proponía, que iba consiguiendo, no las disfrutaba, Ángel, porque enseguida ya estaba pensando en lo siguiente, y en lo siguiente, y en lo siguiente. No, para y disfruta de esto. Disfruta del proceso, disfruta del haber llegado a la meta. Y no disfrutaba de nada. Y ahora digo, qué pena, ¿no? Que he ido veloz. Pero bueno, todo eso me ha servido para llegar a donde estoy. Todo pasa por algo. Sí, pero es cierto que no disfrutas de absolutamente nada porque es que en cuanto llegas a la meta tienes que llegar a la otra meta. Es que no puedes parar, no hay más. O sea, no puedes pararte porque si paras el monstruo llega. Es que no hay más. Entonces tienes que ir corriendo. ¿Cómo estás ahora mismo? Porque lo que sí intuyo es que siempre hay un cambio. Cuando se verbaliza, a pesar de esa liberación, es inevitable que tenga que haber un reajuste, porque todo vuelve, las piezas se encajan, se ve todo claro, es como, oh yeah, estoy viendo la peli. De repente estoy viendo la peli, ya lo he dicho. ¿Te costó mucho ese reajuste de verbalizarlo, reconocerlo tú, darte cuenta de que esa velocidad que llevabas era por eso y empezar a frenar? ¿Te costó mucho, te está costando mucho o está siendo relativamente llevadero? No me ha costado mucho el encajar todas las piezas, ¿vale? Sino más el que yo soy una persona súper impaciente, o sea, todo tiene que ser rápido y eso no es un proceso rápido, ¿no? Entonces, no sentirme al 100% durante tanto tiempo para mí ha sido muy frustrante. Y ahora es cuando he visto la luz al final del túnel. O sea, estoy en ese momento de ya final, ¿no? Me queda todavía, pero o sea, nada que ver. De hecho, haciendo el balance este fin de año con el año anterior, decía, Dios mío, o sea, es que 2 Paulas diferentes. Yeah. Pero hecho el saco, digo, qué orgullosa estoy de todo lo que he hecho. Pero qué duro ha sido y para mí, como esa frustración de esto es a pasitos. O sea, no quieras ir rápido aquí. ¿Por qué no? Y encima la vida pues te sigue poniendo pruebas. Que pues ahora mismo mi padre está súper enfermo, que también esa enfermedad ha hecho junto con este proceso que pueda reconciliarme con él y pueda aprovechar, perdonarnos en vida y aprovechar el tiempo que nos queda, pero es como, pues venga, todo juntito, así, bocadillo. ¿Y tienes la sensación ahora, por ejemplo, que cuando de repente te empiezas a acelerar o entras en uno de esos bucles de ansiedad, etcétera, etcétera, puedes hacer algo que a mí me parece que es fascinante, cuando de repente te das cuenta de que está sucediendo por algo, frenar en seco y decir, espérate, que esto es por esto, frena un poco. Eso es guay, ¿verdad? Eso es guay. Cuando reconoces por qué tu cuerpo somatiza de determinadas formas, yeah. O
Yo esto lo he aprendido por Marian Rojas, que en mi cabeza hay una pila, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que te cargan la pila o te la descargan, ¿no? Entonces tienes que aprender a identificar qué cosas son las que te cargan y descargan, porque si en un día ya empiezas y justo son todos los que te ponen la pila en un 2%, pues vamos mal. Entonces intentar manejar, no, aquí estamos entrando en esto. Uno, ¿sabes? Y ir controlando esas situaciones que yo antes es que ni era consciente, o sea, venga cortisol, venga estrés, todo. ¿Qué crees que le podría servir escuchar a alguien que haya vivido una situación parecida a la tuya, pero todavía no esté en el momento del sobre? ¿Qué crees que te hubiese venido bien? A mí me hubiese venido bien que me dijesen, no lo tapes, cúralo. Cúralo para estar al 100%. Aunque tú te creas que ahora estás bien, hay algo ahí que todavía no se ha curado. Y que no tengas miedo. De verdad, o sea, el no tener miedo, porque es por y para ti. O sea, es una lucha por ti. Y tú vales mucho. No. Paula, no te quiero robar más tiempo. Me parece fascinante charlar contigo, solo que tampoco quiero despedirme con la sensación de que quizá tengas alguna información o algo que te gustaría añadir, decir, y tengas la sensación que a lo mejor no hemos transitado por ahí y que creas que pueda ser útil. Ya sea alguien que haya vivido una cosa como tú o a alguien que sirva. Me ha gustado mucho lo de enseñar a los críos a hablar. Cualquier tipo de información que creas que te parece, más allá de que podemos volver a hablar cuando nos dé la gana, que es lo bueno de estar conectados y poder volver a charlar. O sea, si de repente colgamos y decimos, oye, necesitamos otra hora más, se tiene otra hora más allá de eso. ¿Hay algo que creas que te gustaría dejar dicho, que creas que no hemos transitado y podría ser útil? Creo que bueno, estoy súper contenta porque creo que hemos tocado muchos palos, muchos puntos, pero sí es cierto que aunque he hablado de pues al final, evitar que suceda, ¿no? Uh-huh. Tampoco hay que sobreproteger, que era algo que yo en los cursos que estaba haciendo decía, pero también esa sobreprotección creo que puede ser perjudicial, ¿no? O sea, si tú sobreproteges a un niño y todo es por el miedo, entonces tiene que haber un balance y un equilibrio, como todo en la vida. Hay muchísimos cursos y yo a través de mis redes sociales voy a ir informando de ellos completamente gratuitos, tanto para padres, hermanos, tutores, que puedan saber y entender cómo piensan los niños, por qué actúan de determinada manera y hacerlo de una manera correcta. Genial. Paula, simplemente gracias. No te voy a robar más tiempo. Si te parece bien, voy a darle a stop y me despido de ti en condiciones. Me has volado la cabeza, que lo sepas. O sea, me has abierto puertas que no sabía. Ahora me despido de ti, ¿vale? Le voy a cortar y nos despedimos.